estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios y vamos a iniciar. Hace poquito estaba trabajando y platicando con una persona. Me acerqué para hablarle acerca de Jesucristo, y cuando empecé a hablarle de Jesucristo me dijo esta persona, pues ¿de qué religión es? Y entonces le dije, de ninguna religión, porque Jesucristo lo que vino a traer es a restaurar esa comunión con Dios y con los hombres. Entonces él me decía, pues no, todas las religiones llevan a Dios. Y le expliqué cómo Jesucristo nos habla en el libro de Juan capítulo 14, en versículo 6, acerca de que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces el tema que vamos a ver hoy es, ¿todas las religiones llevan a Dios? Todas las religiones llevan a Dios. Y mucha gente puede pensar que es así, pero no es cierto. Puedes pensar, no, pues es que determinadas personas en determinados países tienen tales o cuales religiones, y todas las religiones llevan a Dios, y incluso hay personas que tienen su dicho, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Pero en realidad no todas las religiones llevan a Dios. Hay un camino que nos lleva al Padre, y ese camino tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo. Jesucristo es el único que te puede llevar al Padre, es el único que te puede salvar. Y si lo vemos a la luz de las Escrituras, en el libro de Juan, si abres tu Biblia ahí, por favor, en Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14, en el versículo 6, está hablando el Señor Jesucristo con Tomás, uno de sus discípulos. Y fíjense lo que está platicando aquí en el versículo 5. Dice, Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Fíjate lo que dijo el Señor Jesucristo. Solamente por mí. Solamente es por Jesucristo que tú puedes llegar al Padre. Él es el único camino. Él es el único que nos lleva a la eternidad para estar por siempre con nuestro Padre que nos creó, con nuestro Padre que nos hizo. Y el puente, digamos así, el camino es Jesucristo. Entonces, con relación a este mensaje que estamos viendo, quiero que podamos ir viendo otros aspectos acerca de la palabra de Dios, donde podemos constatar y podemos darnos cuenta de que hay un solo camino que nos lleva al Padre, y ese está en 1 de Timoteo capítulo 2, del versículo 3 al 4, y dice así, el versículo 3 al 4 dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Dice, porque Él anhela que todos se salven y conozcan la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Dentro de lo que estamos viendo en este versículo dice, esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, porque Él anhela que todos se salven y conozcan la verdad. Conoce el anhelo de Dios. Él anhela que tú seas salvo. El anhelo de Dios es que tú le conozcas, que tú conozcas la verdad, que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y recuerdo un versículo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, y es la conversación que tiene Jesús de Nazaret con Nicodemo, uno de los principales fariseos de aquella época. Y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios ha provisto la forma en la cual tú puedas tener salvación y vida eterna, y no es por mis méritos, ni es por tus méritos, es por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario, es por su sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, donde murió allí el pecado, donde el pecado fue sobre Él. Dios
cargó en él el pecado de todos nosotros, dice el libro de Isaías capítulo 53. Dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que a través de ese sacrificio tú y yo podamos ser justificados delante del Padre. ¿Por qué justificados? Porque el pecado nos separa de Dios. Y esto es lo que entró al mundo desde Adán y Eva, que tuvieron en poco el pacto hecho con Dios y tuvieron en poco el amor de Dios, porque fueron seducidos por la serpiente antigua para tomar el fruto prohibido. Y desde entonces toda la humanidad vive apartada de Dios. Vive apartada de Dios por el pecado, porque la paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Y eso es lo que nos separa de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice lo siguiente: porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios, fíjate, es un regalo, no es un premio, es un regalo. Dice, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, lo que nos separa de Dios es el pecado. Pero ¿quién es el que quita el pecado del mundo? El Cordero de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien lo puede quitar. Quien nos puede reconciliar con el Padre Celestial es Cristo Jesús. Entonces, ¿todas las religiones llevan a Dios? No. El único que te lleva a Dios se llama Jesucristo. El único que te lleva al Padre se llama Jesucristo. Él es el único que te puede salvar y el único que te puede traer vida eterna por la fe puesta en Él. Acuérdate lo que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando creemos verdaderamente de corazón, nuestras vidas actúan en consecuencia de lo que creemos. Pero si no creemos, vamos a actuar conforme a lo que hemos creído. Y si no creemos ni creemos en Jesucristo, no vamos a creer sus palabras, no vamos a creer sus enseñanzas, no vamos a creer la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, es decir, enseñarnos nuestro error, y para instruirnos en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, sea perfecto y enteramente capacitado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios, y Cristo Jesús es su palabra, pero nos tiene que ser revelada por su Espíritu Santo, y lo recibimos y lo entendemos cuando creemos con fe, cuando con fe ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción a la ley de Dios. Proverbios 8:13 nos dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. El temor de Dios es aborrecer el mal. Dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso está hablando Proverbios, la sabiduría de Dios. Eso es lo que Dios aborrece. ¿Qué aborrece Dios? La soberbia. Dios aborrece la soberbia. Dios aborrece la arrogancia. Dios aborrece también el mal camino. Un caminar malo donde va en contra de lo que Dios nos dice en su palabra, que es lo recto delante de Él. Dice: la boca perversa, el hablar mal, el maldecir, el hablar grosero, el hablar de una forma que ofende. Eso es algo que a Dios no le agrada, y eso es algo que Él aborrece. Pero sabes, estas cosas que nos dan cuenta de lo que a Dios no le agrada, no es para dejarnos ahí, sino para decirnos: hay esperanza, y la esperanza de gloria está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien vino y se hizo hombre y murió y resucitó al tercer día, y ahora por medio de él, de su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos puede limpiar de todos nuestros pecados. ¿Qué podemos ver acerca de el pecado? Vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 20, por favor.
Éxodo 20. Vamos a ir ahí y vamos a ver un poquito acerca de los 10 mandamientos y te vas a dar cuenta cómo todos en determinado momento hemos quebrantado la ley de Dios. Dice así, versículo 1 de Éxodo 20. Dice, luego Dios dijo, yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto donde eras esclavo. Dice, no adores otros dioses además de mí. Eso. No tendrás dioses ajenos además de mí. Y sabes, ahí te das cuenta cómo mucha gente hemos fallado. ¿Por qué? Porque finalmente hacemos lo que queremos. Y ese ídolo se llama el yo, el ego. Finalmente hago lo que yo quiero, en lugar de hacer lo que Dios dice. Y la escritura dice en cuanto a los mandamientos, no adores a otros dioses además de mí. Pero ¿sabes qué? A lo mejor puedes pensar, pues es que yo no tengo imágenes, o yo no tengo monumentos de yeso y me inclino ante ellos. Pues no, pero ¿sabes? Cuando se introdujo el pecado al hombre, no tenía que ver con estatuas ni imágenes, sino que la serpiente antigua, Satanás, le dijo a Eva, a quien engañó, le dijo, con que Dios te ha dicho que no puedes tomar de ninguno de estos frutos. Pero Eva le dijo, no de todos, solamente de este. De este árbol no podemos tomar, porque cuando lo tomemos vamos a morir. Y le dijo Satanás, de una forma susurrada, de una forma muy sutil, así como nos habla, ¿para qué? Para tener en poco la palabra de Dios. Y le dijo, no morirán. Le susurró al oído y le dijo, no morirán. Porque en el momento en el que ustedes coman de ese fruto, dice, ustedes serán como Dios. ¿Te das cuenta? Y se introdujo esa seducción al hombre, donde el hombre tomó esa palabra y dijo, bueno, pues puedo ser igual a Dios. Entonces, ¿qué pasó con el hombre? Tuvo en poco lo que Dios le dijo, tuvo en poco todo lo que tenía para ellos en la tierra. ¿Y sabes qué pasó? Tomaron ese fruto, haciéndose ellos igual a Dios. Y eso es lo que el mundo hoy tiene, ese pecado. Y piensan que ellos mismos pueden ser igual a Dios. Y no toman en cuenta a Dios ni su palabra. Y por lo tanto, este primer mandamiento ha sido quebrantado. Porque la gente actúa como si fuera Dios para sí mismos. ¿Y qué escuchamos? Lo que mucha gente dice. No, y bueno, yo creo a Dios. Yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿verdad? Y sí, no te claves tanto en la religión, no te claves tanto en acá o en la Biblia, no te claves tanto. ¿Y qué pasa? Hacen a Dios a su manera. Y hay un desprecio a la palabra de Dios, hay un desprecio a lo que Dios dice en su palabra, hay un desprecio a sus mandamientos, porque han sido seducidos por la serpiente antigua de su sincera devoción al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora por eso Jesucristo nos está dando su palabra. ¿Para qué? Para que te des cuenta que esta ley lo que hace es que si nos podemos leer cada uno de estos versículos, nos vamos a dar cuenta que hemos quebrantado la ley de Dios, de un Dios que es santo, santo, santo. Esos atributos son declarados 3 veces. Dios es un Dios de santidad y en Él no hay pecado. Por eso Cristo Jesús vino y vivió una vida pura, sin pecado, sin engaño en su boca. Por eso Él se entregó a la cruz de una forma voluntaria, y su sangre sin pecado, de los 33 años que vivió nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Creador y Maestro, nuestro Señor y Dios, vino y se hizo carne. ¿Para qué? Para participar de carne y de sangre como tú y yo, y llevar en su carne y en su sangre, ahí en ese madero, allí el pecado fue sobre de Él.
¿Para qué? Para que tú ahora y yo también podamos poner nuestra fe en Él y nos volvamos de nuestros pecados. Por eso Jesucristo lo dice en el libro de Marcos capítulo 1, dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es Jesucristo, es el reino de los cielos acercándose a nosotros, porque es Cristo mismo dándonos la entrada al reino de los cielos a través de Él, porque Él es la puerta, porque Él es el Salvador. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, creyendo a lo que Dios dice en su palabra a través de Cristo Jesús, de quién es Jesucristo, es el Hijo de Dios que vino a esta tierra para dar su vida en rescate por muchos, para que todo aquel, fíjate cómo Dios no excluye a nadie, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí estás incluido tú, que eres mexicano, tú que eres guatemalteco, tú que eres de República Dominicana, tú que eres de Brasil, tú que eres de los Estados Unidos, tú que eres de Canadá y de cualquier lugar de la tierra. Para nosotros vino Cristo Jesús para salvarnos de nuestros pecados, y la salvación está en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Entonces podemos ir viendo otras cosas. Versículo 4 nos dice: no hagas para ti ningún ídolo ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo ni de lo que hay abajo en la tierra. No te inclines, verso 5, ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Y aquí en México, pues tradicionalmente eso es algo que sucede mucho en la religión católica, y no estoy diciendo algo en contra de las personas que son católicas, no es para eso, sino para darnos cuenta que la palabra de Dios nos expone la verdad y nos da entendimiento de que muchas veces estamos en un error, y ese error, que es un pecado, nos aparta de Dios. Pero este mensaje es de bendición y de salvación y no de condenación, para que tú te vuelvas a Dios y abandones todo aquello que a la luz de la palabra a Dios no le agrada. Porque no es la religión que nos salva, es Cristo Jesús quien nos salva. Es su palabra bendita predicada a nosotros y entendida a nosotros a la luz de su Santo Espíritu, para que con amor comprendamos que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar a toda la humanidad de sus pecados, y para que tengan vida eterna, salvación a través de Cristo Jesús por la fe puesta en Él. Entonces, esa es la manera, y podríamos irnos un poquito más, pero quiero avanzar. Hay otros puntos dentro de los mandamientos, como el siguiente, en el versículo 7 dice: no jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Híjole, está fuerte esto. Y fíjate, el versículo 5, lo que decíamos acerca de cuando nos postramos en ese error a las imágenes, a las estatuas, y las adoramos. La Escritura dice algo muy, muy importante. Aquí dice: yo soy el Señor su Dios, un Dios celoso. Dice: castigaré a los hijos por el pecado de los padres, e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen sus mandamientos. Entonces es tiempo de que ahora tu amor se lo des completamente a Dios, y no a las imágenes, no a las estatuas. ¿Por qué? Porque eso es un error y un pecado que te aparta de Dios. Y recuerdo ahorita una porción en el libro de Jeremías donde el pueblo de Israel, imagínate, eso era antes de que siquiera fueran exiliados del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como tú sabes la historia, ellos se apartaron de Dios, y todas las advertencias que Dios les dijo de que si ellos se apartaban de sus mandamientos y tenían en poco su palabra y su ley, Él los iba a abandonar y los iba a dejar que fueran llevados cautivos a otros lugares. Y eso sucedió. ¿Pero por qué te lo digo? Porque el profeta Jeremías le llama a la gente de Israel, fíjate.
Dice que dejaran de dar culto a la reina del cielo. Y la reina del cielo es de aquel entonces. Y hoy en día la gente dice, es que la reina del cielo es la madre de Jesús, la Virgen María. No, ese culto es antiquísimo, es muchísimo antes de que siquiera María estuviera mencionada en la palabra de Dios. Pero no adoramos a María, no adoramos a José, no adoramos a los apóstoles, a San Pedro ni San Judas, no, adoramos solamente a Jesús, solamente a Dios. Cuando Satanás está tentando a Jesucristo y la última tentación le dice y le muestra todos los reinos de la tierra, le dice, todo esto te daré si tú postrado me adoras. Dice, porque todo esto para mí me fue dado. Y Jesucristo le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, ¿dónde? En la escritura, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Entonces allí es una enseñanza tremenda de que Jesucristo nos manda a adorarlo a Él, a Dios, a su Padre Celestial, y adorarlo a Él solamente, no a la creación. Y Satanás es un ser creado, es un querubín protector que así fue creado, pero se rebeló junto con otros ángeles delante de Dios porque quiso él elevarse al mismo lugar de su creador. Le tuvo envidia a su creador. Cuando él fue creado hermoso a la luz de la escritura, lo podemos ver en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, que él fue creado como un querubín protector. Pero él dentro de su corazón pensaba y decía, yo subiré al monte alto y seré semejante al Altísimo y levantaré mi trono en los lugares altos, ¿no? Se llenó su corazón de maldad y tuvo en poco el lugar de honor que Dios le había dado como un querubín protector, porque tenía una creación hermosa como Dios lo hace. La creación de Dios siempre es hermosa. Tú eres una persona que Dios hizo, y claro que eres hermoso a los ojos de Dios. Por eso esta palabra te está llegando a ti. ¿Para qué? Para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y a la luz de la palabra te des cuenta, ¿sabes? Yo he estado dando culto a la reina del cielo, culto a San Judas, culto a San Pedro, culto a María, culto a cualquier cosa que no sea Dios, Cristo Jesús y su Santo Espíritu. Y sabes, Dios quiere hoy darte esta palabra con amor, porque sabe que estamos perdidos y estamos perdidos sin Él. Pero esta palabra te la digo con amor, no es para condenarte ni avergonzarte. Obviamente cuando estamos en un error, híjole, nos sentimos tristes, pero esa tristeza que nos puede llegar a producir la palabra de Dios cuando nosotros la leemos, ¿sabes qué produce? Que podamos derramar lágrimas y decirle, Señor, perdóname, porque yo estaba ignorante de lo que dice tu palabra, pero hoy es un día de salvación. ¿Por qué? Porque su palabra nos fue dada no para condenarnos, sino para salvarnos. Dios no mandó a su Hijo Jesucristo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Por eso estás escuchando este mensaje, porque Dios no quiere que te pierdas, sino que tengas vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. Porque es Jesús quien salva, no la religión, ni la religión católica, ni la religión cristiana, ni la religión bautista, ni los presbiterianos, ni los metodistas, ni los shintoístas o budistas. No, la salvación está en un solo hombre, Jesús de Nazaret. Lo acabamos de ver en la escritura en 1 de Timoteo, en Juan capítulo 3, en Juan capítulo 14, versículo 6. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús lo dijo, yo soy el camino, y hay un camino, Jesucristo, la verdad, Jesucristo, y la vida es Jesucristo, la verdad es Jesucristo. La verdad no es subjetiva, la verdad tiene un nombre y su nombre es Jesús de Nazaret, y Él es el único que te puede llevar al Padre. Solamente por mí se llega al Padre, dice el Señor Jesucristo. Entonces nos habla aquí acerca de recordar el día de descanso para guardar un día para el Señor. Nos habla también aquí acerca de respetar a nuestro padre y a nuestra madre. Dice, respeta a tu padre, respeta a tu papá y a tu mamá para que tengas una larga vida.
en la tierra que te dé el Señor tu Dios. Eso es un mandamiento. De los 10 que Dios nos da, es un mandamiento que también el Señor nos da con promesa, además de otro que leímos ahorita, y nos dice no mates, nos dice el Señor no cometas adulterio. Hoy en día eso es tan común como si fuera casi que tomar agua, y a veces hasta la gente bromea y todo eso, pero eso te lleva a apartarte por la eternidad de Dios. Y necesitamos nosotros por eso volver a Cristo, porque solamente es a través de Cristo Jesús que tú y yo podemos vencer las inclinaciones hacia el mal, porque es Jesucristo en nosotros quien nos ayuda y nos da el poder para vencer la tentación. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca pecó. Jesucristo nunca engañó con su boca, ni hubo pecado en él. Por eso es Cristo Jesús en nosotros quien nos da el poder para vencer toda inclinación hacia el mal, porque estamos inclinados a eso. Por eso Jesucristo nos dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué nos dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso, negarte a ti mismo. ¿Para qué? Para tomar esa cruz, y en esa cruz morimos a nuestro yo. ¿Para qué? Para que muertos a mi agenda, a mis deseos, a mis planes, digamos sí a la voluntad de Dios, como es en el cielo, así en la tierra. Amén. Y dice acá, no robes, no sirvas de testigo falso contra los demás, es decir, no levantes calumnias, no calumnies a las personas de que, ay, fíjate que hizo esto, y no, eso la Escritura nos lo dice. Y por último menciono, no codicies la casa de tu semejante, o sea, no lo quieras para ti. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada de lo que él tenga. Entonces esta ley nos deja en algo. ¿Qué voy a hacer? Somos culpables, pero el libro de Gálatas nos dice lo siguiente. Esta ley, dice, es nuestro maestro que nos lleva a Cristo, y en Cristo Jesús tenemos la esperanza. ¿Para qué? Para ser perdonados de nuestros pecados, y para que Él con su sangre nos limpie de todo pecado y maldad. ¿Cómo sucede eso? Cuando tú y yo le confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para librarnos de toda maldad. Vamos a continuar acá. Como te dije ahorita, es esta ley el maestro, el tutor que nos lleva a Cristo Jesús, para que en Él podamos tener el perdón de los pecados. Por eso nos llama al arrepentimiento y a poner nuestra fe en Cristo Jesús, que es la buena noticia de salvación, de que Él mismo es el reino de los cielos que se ha acercado a nosotros para salvarnos. Muchos confían en su religión y en sus buenas opiniones, pero la única manera de ser aceptados por Dios es por medio de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz. Es por medio de Jesucristo que tú y yo somos aceptados, por esa misericordia que Dios nos da al creer en su único Hijo, Cristo Jesús. Es por la fe en Él que tú eres aceptado. Hay muchas veces que estamos acostumbrados, ¿no?, a hacer la manda, y a ver una manda, y hacer una manda por tales días para un sacrificio para determinado santo o determinada virgen, lo que sea. Pero eso es lo que sabemos de una forma tradicional, de una forma que es tradicionalmente, que es lo que debemos de hacer para ganarnos el favor de Dios. Pero el favor de Dios no se gana así. El favor de Dios lo ganamos únicamente a través de la obra perfecta de Jesucristo. ¿Por qué? Fíjate. Cuando Jesucristo fue bautizado, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Y es en forma de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. Vino el Espíritu Santo de una forma corporal, como una paloma, cuando Jesucristo fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y en ese momento se abrieron los cielos. ¿Y sabes qué se escuchó de los cielos? Con testigos allí alrededor. Y decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Entonces la complacencia de Dios está en Cristo Jesús, su amado Hijo. Y cuando tú y yo
ponemos nuestra fe en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados porque nos sentimos en nuestro corazón que queremos estar con Dios y el Espíritu Santo nos mueve a que, ¿sabes qué, hijo? Vuélvete a Dios de todo tu corazón y abandona todo pecado y maldad y pon tu fe. Esa convicción, ese convencimiento, ¿sabes quién lo hace? El Espíritu Santo. Pero cuando lo hace, cuando es expuesta la palabra de Dios a nuestras vidas, a nuestros corazones, y tú por por tus propios ojos puedes ver lo que está escrito a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eso, es útil, es inspirada por Dios, ¿sí? Para salvarnos, para tener vida eterna a través de la palabra que es Cristo Jesús, y en Él podamos tener salvación y vida eterna y decirle: Señor, perdóname mis pecados, me arrepiento de mi maldad, sálvame porque sé que soy un hombre pecador. Todos lo somos, yo también. Yo también soy un hombre salvo por la gracia de mi Señor Jesucristo y cada día sigo dependiendo de su bendita misericordia. Tropiezos hay, sí, y hay tropiezos y te puedes levantar. No porque yo ya sea perfecto, porque sea mejor que tú, no, porque tengo la vida que es Cristo y Él pone en mi corazón poder compartirte este mensaje de salvación y de vida eterna para ti que lo estás escuchando y para la gente que te rodea, porque Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de Él. Entonces en Efesios 1:4 podemos ver un principio muy hermoso de cómo somos aceptados. Muchas veces cuando la gente habla de Dios, tú te has dado cuenta. Y la gente que regularmente puede apartar de Dios, dicen de Dios y como que quieren cambiar el tema. ¿Sabes por qué? Porque les da vergüenza. Porque nuestra vida sin Cristo, nuestra vida sin el Señor Jesucristo, sin la justificación de nuestro amado Señor y Salvador Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si no tenemos nuestra fe puesta en Él, nos dicen de Dios y así como que, ay, sí, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras vidas no están en orden, porque hay pecado, porque hay hábitos, porque hay malos pensamientos, porque hay conductas que nos avergüenzan. Y eso pasó con Adán y Eva. Se escondieron detrás de un árbol, escucharon la voz del Señor que se paseaba en, en los árboles del huerto y sabes que tuvieron miedo y se escondieron. Pero ahí el Señor habló con ellos y se dieron cuenta que ellos que estaban desnudos y se avergonzaban. Y eso pasa con el pecado. Te estás, te das cuenta que estás desnudo y haces lo que sea y haces muchas maneras para tapar y encubrirte y estar bien con las personas porque eso produce el pecado. Y ellos estaban desnudos y se avergonzaron por su pecado, pero no estaban así, porque cuando Jesucristo viene y te justifica por la fe, ¿sabes qué pasa? Tu identidad y tu seguridad se vuelve una seguridad de lo que Dios hizo por ti. ¿Y qué hace Dios por nosotros? Nos dio a Cristo para limpiarnos de nuestros pecados y para cubrirnos ahora con la presencia de Cristo Jesús, con su Espíritu Santo, y nos da otra vez esperanza y nos cubre. ¿Y qué pasó con ellos? El Señor tomó pieles de animales y los cubrió. Y entonces pudieron Adán y Eva salir del huerto, pero estaban cubiertos porque Dios les proveyó cobertura, les proveyó abrigo y todavía ellos vivieron hasta 900 años más. ¿Qué Dios tan misericordioso tenemos? Por eso Dios te ha dado esta oportunidad de que escuches hoy el mensaje de salvación y de vida eterna para ti y para los que te rodean, para ti, tu esposo, tu familia, la gente que está contigo. Fíjate lo que dice Efesios 1:4. Desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió, fíjate, para que fuéramos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. Maravilloso. Dice, y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. ¡Qué hermoso! Ese es plan de Dios.
Por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, a ti y a mí y a toda la humanidad. Dice, esto fue, versículo 6, Efesios 1, es la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, capítulo 1, versículo 6, dice, esto fue para que le demos gloria a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró por medio de su amado Hijo. Dice, gracias a que Él derramó su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados. Así de abundante es su gracia. Su gracia se derrama a nosotros, que es Cristo Jesús, y nos enseña que dice esa gracia, dice el libro de Tito, la carta a Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, la gracia que nos trae salvación ha sido revelada a todo hombre, enseñándonos que, renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa gracia nos enseña, esa misericordia de Dios, a apartarnos de la maldad, apartarnos del pecado, apartarnos de toda hostilidad hacia Dios, hacia Cristo Jesús, hacia su palabra. Apártate de eso y pon tu fe en el Señor Jesucristo para que puedas vivir sobriamente, justamente y piadosamente. ¿Cómo es posible? A través de Cristo Jesús. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, viene el Espíritu Santo y nos sella y nos llena Cristo Jesús de su presencia para que en Él podamos vencer todas las inclinaciones hacia el mal, y nos enseña cada día a confiar más y más en Él. Vamos a avanzar en Juan 1, 11 al 12. Fíjate lo que dice esto. Esta palabra, cuando la escuché hace tiempo y la leí, me cambió la vida. Dice, vino a este mundo, está hablando de Jesús, dice que es suyo y los suyos no lo recibieron. Está hablando de la gran parte de los israelitas. Dice, pero a todos los que lo recibieron, escucha esto, a los que creen en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando tú pones tu fe en Jesús, Él te da el derecho de ser hijo de Dios. Y si tú sigues leyendo el versículo 13 y 14, dice, estos no nacen de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de mujer, sino estos nacen de parte de Dios. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando eres una persona que escuchas el mensaje y pones tu fe, tu papá es Dios, tu Padre Celestial, es realmente tu Padre. Muchos dicen y piensan, todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira. Porque Juan 1, 11 y 12 nos dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Solamente quien cree en Jesucristo, quien pone su confianza y su seguridad de vida en Cristo, es hecho un hijo de Dios. Los que creen en Jesucristo. No todos. Todos somos creación, sí. Pero hasta que viene la fe en Cristo Jesús, entonces podemos ser llamados hijos de Dios. Es lo que nos dice la palabra. ¿Sí? Fíjate lo que nos dice el libro de Primera de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Fíjate lo que nos dice, está hermoso. Dice, el mensaje del Señor salió de ustedes y ya se ha anunciado no solo en Macedonia y Acaya, sino por todos lados. Dice, la fe de ustedes en Dios es tan conocida que ya no es necesario que nosotros digamos nada, pues todos cuentan lo bien que ustedes nos recibieron y cómo dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. ¿Qué dejaron? Los ídolos. Dejaron los ídolos para servir al Dios verdadero. Muchas veces, muchas personas en una buena intención cargan un ídolo en su cartera y se encomiendan a esa imagen. Pero a la luz de la escritura, eso no es lo que Dios nos enseña. Dios nos llama a que nos apartemos de esos ídolos, de esas imágenes. ¿Para qué? Para servir y confiar, dice, al Dios vivo y verdadero. Eso dice la escritura. Al Dios vivo y verdadero. Hay dioses falsos, porque dice aquí, Dios vivo y verdadero, entonces hay dioses falsos. Claro que los hay. Pero hay uno solo Dios. Hay un solo Dios
que nos puede salvar y su Hijo Jesucristo es el único que lo puede hacer. Voy a avanzar. Juan 1:29, Jesús es el Cordero de Dios. Al día siguiente, Juan, el Bautista, dice, vio que Jesús se acercaba y exclamó, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te acuerdas que te dije que esa exclamación, cuando Jesucristo fue bautizado, la voz en el cielo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido? Hay otra ocasión donde Pedro, Juan y Jacobo van con Jesús al monte a orar. Y cuando suben a ese monte Tabor, en ese monte Jesús tuvo la transfiguración, de tal forma que sus vestiduras se volvieron tan blancas que ningún blanqueador lo puede hacer. ¿Y qué pasó ahí? Dice que vino una voz del cielo y que una nube los cubrió. Y esa voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, óiganlo a él. ¿Y se lo dijo a quiénes? Se lo dijo a Pedro, Juan y Jacobo, a los israelitas que tenían la ley de Moisés. Pero toda esa ley de Moisés apunta a quién? A Cristo Jesús. ¿Y habla de quién? De Cristo Jesús. La naturaleza de Dios y de nuestro amado Señor Jesucristo no es infiel, es de fidelidad y es de entrega y no de falsedad, sino de verdad, porque Jesús es la verdad. Entonces ahí les dijo, este es mi Hijo amado, óiganlo a él. Y el libro de Primera de Juan, el capítulo 5, nos dice que también esa misma voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, también se escuchó cuando él murió. Y lo puedes ver en uno de los evangelios. Dice que escucharon un trueno, pero era una voz. Y esa voz decía lo mismo. Este es mi Hijo amado en el cual estoy muy complacido. Entonces, es solamente por medio de Cristo Jesús que Dios te acepta, que Dios me acepta. No es porque yo lea mucho la Biblia o ayune mucho o haga muchas caridades o muchas muestras de amor o muchas muestras de buenas acciones. No, es por la obra de nuestro amado Señor Jesucristo y solamente por lo que Él ha hecho que somos aceptos delante de Dios. ¿Sabes qué pasa? A nuestra mente eso no lo comprende porque estamos acostumbrados a ganarnos las cosas, pero la salvación no se gana, la salvación se recibe por fe. Pero incluso hasta por poder recibir un vaso con agua, necesitamos ser humildes. ¿Cuántas veces alguien te gusta un vaso con agua? No, 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 gracias. No, no, no. Somos a veces, eh, tenemos actitudes de que no recibir tan fácil. Pero Jesús nos dice, porque de tal manera amó Dios dice al mundo, que ha dado a su Hijo único. ¿Quién da a su Hijo el único? Por la salvación de gente perdida que le va a escupir en la cara. Solamente es el amor de Dios, porque Dios es amor y Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que tengas vida eterna por la fe en Cristo, que te apartes de tus pecados, que te apartes de tu idolatría, que te apartes de eso que te puede hacer pensar que eres justificado delante de Dios porque llevamos una religión, sea cual sea, porque llevas el judaísmo a la perfección. No, somos aceptos por la fe. Por eso fue acepto Abraham y fue declarado justo porque él le creyó a Dios. Y es cuando le creemos a Dios a través de Jesucristo es que somos salvos. Y vamos a cerrar. El resultado de vivir gobernado por nuestra naturaleza de pecado y lo que sucede cuando nos gobierna el Espíritu Santo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nos dice así, y manifiestas son las obras de la carne. Dice que son adulterio, fornicación. ¿Qué es la diferencia de adulterio y fornicación? Adulterio es tener relaciones sexuales, o el deseo de tener relaciones sexuales con una persona casada. Y fornicación es el tener relaciones sexuales antes del matrimonio y acciones que están fuera del acto establecido por Dios.
que es en el lecho matrimonial. Dicho sea de paso, el lecho matrimonial es, es puro, es santo, es sin mancha y sin mancilla. Dios lo estableció el sexo para un lugar, para el matrimonio. Y allí hay un gozo y deleite para el esposo y la esposa. Y allí es donde viene la bendición de poder tener hijos y procrear y multiplicarlos y tener descendencia para el Señor, ¿verdad? Entonces, manifiestas son las obras de la carne. Esas obras de la carne es una carne que está hablando en el contexto no de carne por carne, sino que está hablando de la naturaleza caída del hombre. Dice adulterio, fornicación, dice inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, dice el Señor. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si eso está en nosotros, Dios nos está llamando de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivas y que no te pierdas, sino que tengas vida eterna en Él. Y sabes que eso aplica para todos, también para tu servidor. ¿Por qué? Porque Dios me salvó de todo esto. También a mí, claro. Y cuando vienen las circunstancias de pecado para hacer lo que a Dios no le agrada, Cristo Jesús me da ese poder y nos da ese poder a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, para poder vencer las inclinaciones hacia el mal. Pero esto viene y es propio de cualquier persona que no tiene a Dios. Por eso este mensaje, ¿para qué? Para que seas salvo. No para condenarte, juzgarte y que quedes así, no, para decirte, hay esperanza y vida para ti. Pero es necesario que todo esto te des cuenta que es pecado delante de Dios y que te aparta de la eternidad con Dios. Hay solamente un Dios. Es una gran mentira la que se ha propagado por muchos lugares. Todas las religiones llevan a Dios. Yo mi religión, con tal que yo mi religión, voy a Dios. No, eso es falso. Si no, por demás hubiera muerto el Hijo de Dios sin pecado y sin mancha, pero Él participó de carne y de sangre, como tú y como yo, para llevar en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Tú mismo lo puedes ver, tú misma lo puedes leer en el libro de Isaías, capítulo 53, como estaba profetizado desde antes que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, iba a dar su vida por la humanidad. Y sabes que Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación. Cristo Jesús hace todo eso en nosotros a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Pero es necesario destacarlo y te des cuenta de que realmente la paga del pecado es muerte. Dice, y todos han pecado, absolutamente todos. Dice, ninguno hay bueno. No hay ninguno bueno, dice el libro de Romanos. No hay ninguno bueno, no hay quien haga lo bueno. Todos se han corrompido y están destituidos de la gloria de Dios. Precisamente para eso vino Jesucristo, para que no estés más muerto, sino para que estés ahora vivificado por la palabra de Cristo Jesús en tu vida, para que tú pongas tu fe en Él, te apartes de todo pecado, te apartes de todo engaño, aún de toda tradición que te lleva a perderte por adorar imágenes, por adorar santos o vírgenes o lo que sea que no es Dios. Y cuando termina este versículo, perdón, este capítulo de Primera de Juan, capítulo 5 dice, hijitos amados, se aléjense de todas aquellas cosas que se interpongan entre Dios y ustedes. Y otra versión dice, hijitos, aléjense de los ídolos. Y a lo mejor ya no tienes ídolos, pero sigues haciendo lo que te da la gana. Y tu ídolo eres tú, porque tú te doblegas a lo que tú quieres y no a lo que Dios dice. Y es tiempo de volver a Dios para que tú y yo podamos ser personas verdaderamente libres, porque dice la Escritura, conocerán la verdad
y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y en Él está la libertad verdadera. No en el hacer que lo que yo quiero, no, porque ahí eres víctima de tus pasiones. Y aún a veces quieres dejar, a veces el alcohol, a veces quieres dejar el cigarrillo, o a veces quieres dejar esas malas conductas, y no podemos. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque Él venció todo eso. Él fue probado en todo, fue tentado en todo, pero nunca cometió pecado. Por eso nos puede salvar a ti y a mí. Y voy a cerrar acá. Dice, más el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, el Espíritu Santo, dice, produce amor, produce gozo, paz, produce paciencia, benignidad. Es decir, Dios te impulsa a que seas y busques el bien de las demás personas, a que seas bondadoso, a que tengas fe, a que tengas mansedumbre y tengas dominio propio. Eso nos da el Espíritu Santo. Dice, contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo no es un fuego, un aire, un viento recio o una paloma. No, el Espíritu Santo es Dios. Y necesitas ahora, si hoy pones tu fe en Cristo Jesús, dile, Espíritu Santo, llena mi vida y llena mi cabeza de tu presencia y mi vida para que yo, con tus pensamientos, los pensamientos que tú pones en mi vida, yo pueda entonces, Señor, tener amor, yo pueda tener gozo y paz. Y a lo mejor tenemos un buen de problemas porque pasa, claro. El que camina con Dios no está exento de problemas, empezando por su servidor. Todo mundo tenemos circunstancias. La gran diferencia es en quién confías, en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús venció al mundo y dijo Jesús, no tengan miedo, pongan su fe en Dios y confíen en mí también, porque yo he vencido al mundo. Reciban la paz. De eso viene el dar la paz, porque Jesucristo nos dio su paz cuando se apareció con los discípulos. Le dijo, todos estaban así, todos asustados, porque lo estaban persiguiendo, acababan de matar a su Señor, pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, resucitó al tercer día. Y cuando llegó con ellos, ¿qué les dijo? La paz sea con ustedes. Dicho sea de paso, la paz de Cristo Jesús sea contigo. Entonces en Él podemos tener paciencia, en Él podemos tener benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No porque yo pueda, no, yo no puedo nada sin Dios, sin Cristo. Jesús mismo lo dice, nada podemos hacer, nada podemos, pero en Él todo lo podemos. Dice la Escritura algo muy bonito aquí. eh, Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, así como a veces que unos que dicen, ¿no? Ay, voy a hacer esto para que le den envidia. Pues no, eso no es propio de una persona que ahora está en Cristo. Por eso no nos hagamos vanagloriosos, ni nos irritemos los unos a los otros. No nos hagamos enojar a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a tus hijos, tu padre, tu madre. No, sino que dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos gobierne. Entonces concluimos, el pecado no lo quita la religión, ni la sensación de culpa en nuestras conciencias. Esto solamente lo puede quitar Cristo Jesús. El pecado, dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que nos lleva al Padre y solo Él nos puede limpiar de nuestros pecados. Y lo sigue haciendo. Por eso cada día le decimos, Señor Dios, perdona mi pecado, mi ofensa, como yo también perdono al que me ofende, ¿verdad? Él es el único sacrificio aceptable delante de Dios para que podamos llegar a Él y estar justificados delante del Padre. Por eso nuestra fe debe estar en Jesucristo. No es por medio de una religión que podemos llegar a Dios, sino por medio de Cristo Jesús. Él es el camino que nos lleva al Padre. Él es la verdad que nos lleva al Padre. Y Él es la vida, Cristo Jesús, que nos lleva al Padre. Y esa vida nos la da hoy si ponemos nuestra fe en Él y su Espíritu Santo vendrá a llenarnos de su presencia, a sellarnos como garantía de que somos de Dios en Cristo Jesús. Pues terminamos por ahora.
Vamos a orar. Has escuchado la palabra de Dios. Si tú te quieres reconciliar hoy con Dios, puedes decirle estas palabras siempre y cuando sean con todo tu corazón y con toda tu fe. De decir, Señor, he escuchado tu palabra y entiendo que estoy apartado de ti. O a lo mejor he intentado vivir una vida como un cristiano ejemplar en mis fuerzas, pero sabes, no es en nuestras fuerzas, ni en las mías ni en las tuyas. Dicho sea de paso, Zacarías 4:6 dice, no es con ejército, no es con fuerza, no es con poder, es con mi Espíritu Santo, ha dicho el Señor de los ejércitos. Puedes orar así si tú gustas reconciliarte hoy con Dios, has estado alejado de Él, pero hoy quieres tener la seguridad de la vida eterna y comenzar tu comunión con Dios, no religión, no una comunión con Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús, para con el Padre, dile, Padre, aquí estoy, confieso que soy un pecador. Pero hoy confieso en tu palabra, Señor Dios, que Jesucristo es el Señor, porque dice la palabra, mas a todos los que creen y confiesen, dice, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y te confieso con mi boca, Jesús, que tú eres mi Señor. Y yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre te levantó de entre los muertos al tercer día. Soy un pecador que necesita hoy tu misericordia. Acuérdate de mí, Señor Dios, cuando vengas en tu reino y purifica mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. No quiero, Señor, vivir apartado de ti e irme al infierno. No quiero vivir apartado de ti, vivir en vergüenza y en arrogancia y en soberbia, siendo yo el ídolo para mí mismo. Yo me aparto de los ídolos, me aparto de la idolatría, de hacer a Dios a mi manera, de pensar a mi manera y de actuar a mi manera, no más, Señor, sino a como tú dices en tu palabra. No como dice mi papá, mi mamá o mi familia, sino como Dios dice en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, límpiame, dile Dios, hazme una nueva criatura, pon en mí el nuevo nacimiento, hazme nacer del Espíritu Santo, hazme nacer de nuevo. Y todos estos hábitos que tengo, Señor Dios, toda mi vida te la entrego. Sálvame, Señor, y ayúdame cada día a vivir como te agrada, por el poder del nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, con el amor del Padre que me has dado a través de Cristo. Yo creo en Jesús con todo mi corazón y me aparto de todo aquello que me aparta de ti, Señor. Y te doy gracias porque en ti hay salvación y vida eterna. Y a ti damos gloria y honra y alabanza, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos terminando. Vamos a estar semana a semana compartiendo la palabra de Dios a través de este perfil personal. Y estamos para servirte lo que necesiten un mensaje, quieres oración, estamos para servirles. Y dicho sea de paso, tampoco eh, pedimos dinero ni nada, ni hay orfanatorio. Y lo digo de una vez porque hay muchos que se aprovechan de determinados perfiles para pedir dinero. Nosotros no pedimos dinero. Entonces, que Dios te bendiga y te guarde. Te queremos mucho. Sé que estás del otro lado de la pantalla, pero habrá un tiempo en la eternidad, si Dios permite, o aquí en la tierra, de conocernos y darnos un abrazo en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Que Dios te bendiga y te guarde. Soy tu servidor, Saúl Hernández Escobar. Hasta pronto. Bye bye.